Amigas y amigos de Ultimátum, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de la entrevista donde siempre tenemos personajes que tienen algo relevante que decirnos. Y hoy evidentemente no es la excepción y a propósito, por cierto, del Día del Médico, un saludo a todas y todos los profesionales de la salud en este día tan particular que debiera servir como un día también para la reflexión sobre lo mucho que hay que hacer no solo por la sociedad, sino por la humanidad misma a través de la medicina. Y bueno, habría que destacar a grandes personajes de la medicina en nuestro estado, en Chiapas, como lo es el doctor Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador estatal de servicios médicos en la Cruz Roja Mexicana de la delegación Chiapas, a quien me da muchísimo gusto saludar, reencontrarnos. Exactamente. Reencontrarnos, doctor. Pues es un gusto tener la parte de la participación y sobre todo agradecer al diario Ultimátum que nos haya elegido precisamente el día de hoy para compartir algunas cosas y sobre todo el gusto que estés al frente. Oiga, antes de que nos adentremos y luego si ve que me apasiono con otro tema, me dirige usted al evento del que tendríamos que platicar, pero ¿está usted cumpliendo cuántos años de servicio? Más de 2 décadas. Ok, sí, precisamente cumplimos 23 años de ejercer una labor muy importante dentro de la institución, en la Cruz Roja Mexicana, okay. Delegación Tuxtla Gutiérrez, y en este caso pues se siente una satisfacción tanto personal por tratar de ayudar a todas esas personas que durante esta trayectoria en tiempo he tenido la oportunidad de servirles, porque si nos empezamos en este caso a platicar todas las anécdotas de lo que ha ocurrido en ese tiempo, no vamos a terminar. Nos llevamos 2 entrevistas o 3. Llevamos yo creo que unas 6 horas, 3 ciclos de programa fácil, ¿no? Sobre todo porque con mucho orgullo en algún momento dado me permito hacer esto extensivo porque son muchos pacientes que han llegado en situaciones críticas de gravedad y hemos tenido la oportunidad de colaborar en resolver, claro, por el tipo de diagnóstico tan complejo que situaciones llega, ¿no? complejas, como se me ocurre pensar, porque fue muy importante la participación que tuvieron ustedes en aquel episodio muy triste para Chiapas, un diciembre, cuando el tema de los migrantes, ¿no? Recordar la participación de la Cruz Roja y la atención que le dieron a tantas personas. Sí, fíjate que fue una experiencia para nosotros porque no había existido un precedente de un accidente, que para la mala fortuna nuestro trabajo va muy relacionado con algunos eventos de desastres catastróficos y que nos ponen a prueba para desarrollar todas esas capacidades. Y déjame decirte que tuvimos la atención de 55 migrantes. Tú conoces la delegación local, sí, es una delegación muy pequeña, pero pareciera que como un acordeón lo estiramos para poder albergar a esos 55 migrantes en diferentes condiciones y diagnósticos, claro, ¿no? Policontundidos, con fracturas, algunos pacientes sí fueron referidos a un hospital de segundo nivel, y en este caso, pero nosotros fuimos la atención primaria, como primeros respondientes ante la situación emergente, ¿no? En un día que prácticamente pareciera tranquilo, y eso es algo que siempre mis compañeros tratan de omitir cuando estás en el servicio de urgencias, ¿no? La palabra tranquilo es sinónimo de pum pum, se activa, ¿no? Pasa igual en este rubro del periodismo siempre, cuando decimos qué día tan tranquilo, algo sucede. Exactamente, uno nunca sabe cuándo va a existir algo que en ese momento se activa un código, y en este caso pues para eso tenemos dentro de la institución personal capacitado. Tenemos que mencionar que nosotros estamos 365 días, 24 horas, y yo siento que todavía la confianza que tiene la sociedad y la comunidad sobre la institución, sobre la Cruz Roja, nos permite ser una de las primeras elecciones ante cualquier tipo de enfermedades, ¿no? ¿Y cómo retribuye la sociedad esta labor que ustedes hacen? La Cruz Roja también destaca porque muchos de quienes colaboran lo hacen de manera voluntaria, ¿no? ¿Qué tal se porta Chiapas? Mira, vamos a decir que todavía nos falta
que la sociedad se comprometa con la institución, ¿no? Es muy importante hacer mención que somos una institución de asistencia privada. ¿Esto qué significa? Que todos los servicios que nosotros otorgamos en la clínica tienen un costo. A veces hemos recibido muchas críticas de por qué la Cruz Roja me cobra. Que para qué mi peso, he ¿no? dado mis 50 centavos, mi peso, pero esas contribuciones, aunque sean muy pequeñas, y eso yo te puedo hacer mención, son para la operatividad de las ambulancias, la operatividad en algún momento dado de aquellos materiales o recursos que necesita, en este caso, por ejemplo, nuestros compañeros técnicos en urgencias médicas, y que pues obviamente tienen que estar con el material mínimo necesario para la prestación del servicio ante cualquier eventualidad, ¿no? Y ya lo que se genera en este caso en la parte hospitalaria sí tiene un costo, pero te voy a decir algo que a veces, por ejemplo, no dimensiona la sociedad. Si tú llegas a una consulta de urgencias por la noche, ¿no? 12 de la noche, tienes alguna derechohabiencia, pero pues prefieres pagar una consulta y no esperar 3 horas en tu hospital de derechohabiencia, la consulta únicamente por la valoración del médico son 100 pesos. Que si tú vas a un hospital privado, 300 a 500 pesos únicamente la consulta, más los insumos, obviamente haces una cuestión de comparación y nosotros estamos en una accesibilidad con tal de brindarle a la sociedad la primera atención. Tomemos en cuenta que algunos diagnósticos son más complejos y que tienen que ir a un especialista, un cirujano, un traumatólogo, un internista, o en alguno de los casos algún evento ya más que necesite un tratamiento, pero pues la primera acción o el primer diagnóstico habitualmente siempre nosotros lo En otorgamos. 2 ocasiones, por azares del destino, recurrido a los servicios de la Cruz Roja. En esas ocasiones, que fueron pues de atención, pues creo que lo puedo llamar hospitalaria, ¿no? Porque pues, estuvimos allí un rato. Y al final pues tuve que hacer un módico pago en estas 2 ocasiones. En algunas otras circunstancias, el famoso certificado médico, ¿no? Y demás. Bueno, en lo muy particular me parece pues muy consciente el hecho de que tengamos que retribuir un servicio que, como bien usted anticipaba, no es público, es privado. Sin embargo, me gustaría que nos socializara de manera breve cómo son entonces los ingresos de la Cruz Roja para que la gente entienda que ese peso que damos una vez al año, o 2 pesos, 10 pesos que damos una vez al año, no es suficiente para una institución de esta envergadura. Sí, mira, tomemos en cuenta que tenemos 2 tipos de servicio. El servicio prehospitalario, donde a través de, por ejemplo, del C5 del CRUM, determinan el servicio, va a la ambulancia, al lugar o a la escena en donde ocurrió el accidente y lo traslada a un hospital sin que le genere un costo. Pero dentro de la parte de la logística, la situación de la operatividad de la ambulancia, la gasolina, el trayecto que va a trasladar desde la escena hasta el hospital, eso es una de las partes de donde las donaciones en relación a la colecta tienen un punto, ¿vale? ¿Y por qué te pongo 2 escenarios? Porque la parte número 2 es el hospital, ¿no? Donde tú llegas, se te brinda el servicio, se te administra algunos medicamentos, si por ejemplo se te solicita una proyección radiográfica, si se te tiene que poner una férula para que mientras tú buscas una opinión de traumatología, todos esos ingresos obviamente van a servir ¿para qué? Para seguir comprando insumos, medicamentos de lo que sigues utilizando y cíclicamente terminan y obviamente tienen que volver, ¿no? Entonces, y también sirve para una retribución económica muy simbólica, porque a final de cuentas el espíritu altruista y el espíritu de servir no se ve reflejado con el aporte de lo que el médico, lo que en este caso enfermería o cualquier otro tipo de trabajador que está en la atención, pues obviamente es comparado con otras instituciones, ¿no? Entonces,
Yo siento que siempre hay que reconocer el trabajo, la labor de todo el equipo que se Sin encuentra, duda. en este caso, dentro de la institución, porque es una noble labor, ¿no? Porque imagínate, si no existiera este espíritu de contribuir a la sociedad en tu tiempo, a lo mejor el médico diría, no, pues no me empleo acá y me voy a otro lado, Claro. y en este caso en donde a lo mejor allá sí me pagan 3, 4 veces más de lo que aquí puedo retribuirme, ¿no? Toda esa parte de comprar los insumos, de la proyección radiográficas, de todo, hacen que las cuotas de recuperación de la clínica vayan a esa situación, y la otra pues obviamente para los gastos de operatividad, ¿no? Gasolina, la parte de los insumos, las vendas, todo es parte que también de ahí puede en este caso decir que es la contribución, ¿no? Bueno, si luego pasa hasta en las instituciones públicas que le dicen al familiar necesita usted conseguir esto o lo otro, ¿no? Por una parte y por otra existen empresas de traslado a propósito de esto que también es la Cruz Roja, ¿no? El trasladar a un paciente o a quien lo requiera de un sitio a otro es un costo y es hasta un negocio para empresas que se dedican específicamente a eso, ¿no? ¿Cómo no imaginar lo que representaría el gasto operativo para una institución como la Cruz Roja? Claro, porque por ejemplo hay lo que nosotros llamamos traslados programados, que por ejemplo tú quieres trasladar de tu domicilio a un hospital de derecho a bien, sea un hospital privado, y ahí sí te va a generar un costo, ¿sale? Porque ya no es una urgencia, es Claro. algo que tú tienes como programado, decir, bueno, yo quiero que le brinden la atención en este hospital, llamo a la Cruz Roja que me lo traslade, y lo mismo hacen las situaciones de las empresas que se dedican en este campo a trasladar a todos los pacientes. Y bueno, pese a toda esta complejidad o lo que podría representar la operatividad de una institución como la Cruz Roja, estos sus 23 años de servicio allí y otros tantos al servicio de la salud, ¿qué ha representado para usted convertirse incluso pues en la guía de muchos compañeros del periodismo, ¿no? Siempre que buscamos un referente médico, buscamos a una institución de reconocimiento y es usted famoso en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué representa entonces para el hombre, para el médico, no para el representante de la institución, sino para usted esta profesión? Fíjate que es una satisfacción personal, porque llegas a contribuir en relación a restablecer la salud de las personas. Tomemos en cuenta que independientemente en la práctica privada, la remuneración económica, en la situación institucional, ver que un paciente que llegó en situaciones muy críticas, tú ves que tiene una esperanza de vivir, ¿no? Y sobre todo por los muchos pacientes de los diagnósticos que te llegan, ¿no? Claro. El paciente diabético descompensado, el hipertenso con su crisis hipertensiva, el paciente que tuvo un trauma de cráneo, el paciente que llega con un dolor torácico y que tú le dices que tiene un infarto y que necesita un cardiólogo para que le haga un cateterismo para salvar su vida. Eso trae, como te vuelvo a mencionar, una satisfacción que en precio no hay quien te lo pague, porque realmente un gracias es así como decir, qué bueno que vine con usted, qué bueno que quedamos en sus manos, y sobre todo eso te permite crecer y te permite en algún momento dado ser mejor cada día, sobre todo actualizándonos, ¿no? Que esa es la parte que también a mí me permite dentro de la línea las capacitaciones médicas continuas. Claro. Y sobre todo, ¿por qué? Porque las nuevas generaciones necesitan un impulso. Las nuevas generaciones en algunas ocasiones te puede servir como una inspiración para que las otras personas no se quieran parecer a ti o no te quieran imitar, pero por lo menos tener una situación de admiración y sobre todo cumplir el objetivo de manera individual o personal, y sobre todo cómo, ¿no? Acuérdate que la vida no se reemplaza, claro, y en este caso la toma de decisiones es muy importante, y más lo que nosotros hacemos en el área de urgencias. Ya ha tocado el tema que nos ha traído este día, ¿no? Justamente la profesionalización, la actualización constante. Me da la impresión de que el gremio médico, al menos en Chiapas, es organizado y en constante actualización. Creo que hay temas bien recurrentes que toca este gremio a través de conferencias. Y recuerdo una muy particular, ¿no? Un listado
por poner un ejemplo, un listado de estos cirujanos plásticos, por ejemplo, con reconocimiento y demás, que sirven a los pacientes para tener un referente, pues, de que lo que está buscando, recibiendo como atención médica es garantía en Chiapas, ¿no? Y a propósito de eso, el desarrollo de un coloquio, ¿en qué consiste? Mira, el segundo simposio en temas selectos de medicina de urgencias tiene un objetivo, ¿no? Capacitar desde el nivel prehospitalario y prácticamente a los médicos de primer nivel de atención en el abordaje de aquellas enfermedades o patologías más frecuentes. Y vamos a abarcar módulos muy importantes porque hemos visto que últimamente hay muchos pacientes que ingresan con autólisis o prácticamente intento de suicidio por medicamentos. Y en este caso... Son de estas patologías que refieren. Exactamente. Entonces, hemos encontrado con pacientes en población muy joven y es muy importante entonces que tanto el gremio prehospitalario como el gremio de primer nivel de atención, incluso de segundo nivel de atención, sepa sobre el tema del abordaje inicial del paciente intoxicado, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente hemos tenido la fortuna incluso de que vamos a tocar 2 temas de toxicología y también un taller de fagoterápicos. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero tan alarmante es estos registros de intentos de suicidio en Chiapas que es necesario la profesionalización para atender esta patología. Es correcto, te puedo decir que una de las causas más frecuentes es la ingesta de fármacos, de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, antidepresivos, antipsicóticos, que de repente a veces un familiar tiene un diagnóstico, obtienen los blisters, hacen la coingesta y en este caso el paciente puede desarrollar algo que se llama en toxicología toxíndromes. Y en este caso es muy importante la primera respuesta tanto del prehospital como del hospital, porque hay que saber cómo abordar a ese paciente con su antagonista, que nosotros le llamamos, con el antídoto que comúnmente se puede mencionar, porque realmente pueden llegar a tener consecuencias fatales, incluso la muerte, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy importante saber abordarlo, ¿Qué ¿no? edad promedio? Fíjate que hemos tenido pacientes adolescentes, 15 años, adultos jóvenes, 20, 25, 30. Es muy poco frecuente ver adultos intermedios mayores de 40, 45, ¿no? Y eso es una preocupación muy latente, porque pues en nuestras manos está la vida, ¿no? Y sobre todo, de repente a veces, no, pues es que me tomé 10 tabletitas de este medicamento que le sirve para la presión a mi abuelito, ¿no? O que le sirve a mi mamá que es hipertensa, ¿no? Entonces hay que saber las diferentes líneas de cómo vas a abordar ese paciente y sobre todo las técnicas, cómo hacer un lavado gástrico, cuando esté indicado, cuando hay contraindicaciones, qué tipo de antagonistas le puedes administrar. Incluso lo que hemos encontrado muy frecuentemente en la población pediátrica es la intoxicación por paracetamol, ¿vale? Entonces, que de repente el niño ve el frasquito de paracetamol, y cada vez más atractivo, ¿no? Es un color rojito, sabor a cereza y lo ingiere, ¿no? Entonces hay una dosis tóxica en el paciente pediátrico, hay una dosis en algún momento dado tóxica en el paciente adulto, en las tabletas de 500, 750, 1 gramo, y prácticamente eso nos permite abrir el horizonte para poder dar un abordaje. ¿Y por qué lo hacemos desde el ámbito prehospitalario y hospitalario? Porque pues el paramédico es el primero que tiene al paciente, determina en este caso el traslado y sobre todo nosotros darle el monitoreo continuo, el ABCDE, o sea, y sobre todo obviamente tratar de mantener y saber diferenciar. En tanto se pide el servicio de atención médica, doctor, el familiar o quien esté requiriéndolo, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Creo que también es importante decirlo, ¿no? Si encuentras a una persona que se intentó intoxicar o lo que fuese, ¿qué hay que hacer? Mira, en lo que llegan los expertos. En este tipo de casos, sobre todo siempre nosotros le hemos recomendado a nosotros en el segundo nivel de atención en urgencias que nos presenten cuál sería el xenobiótico o en este caso el fármaco que pudo haber sido el responsable, pero
Hay muy pocas cosas que en este caso, por ejemplo, en el escenario las personas pueden realizar, porque a veces equivocadamente Exacto. hacen algo que O no qué no hacer es, también. ¿sale? Creo que es Porque más de repente importante. a veces lo primero que pasa por la mente es la inducción al vómito, ¿sale? Ujú. Y de repente les dan café, les dan leche, en este Bueno, es caso, que yo por creo a ejemplo, muchos capaces de ir a TikTok primero antes de llamar a 911. Exactamente, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener una vía aérea permeable, ¿no? En Claro. este caso, por ejemplo, si el paciente no tiene riesgos de una broncoaspiración, si el paciente en algún momento dado no tiene vómitos, obviamente una posición uniforme no sería la correcta, pero sí una posición que nosotros llamamos semi-Fowler, unas almohaditas, voltearlo para tener permeable la vía aérea y obviamente tratar de esperar que lo más pronto posible el servicio asistencial prehospitalario llegue. Te digo, no hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, en ello, ¿no? Okay. Y por ejemplo, te mencionaba también un taller de fagoterápicos, la parte de las picaduras de alacrán, las picaduras en este caso, por ejemplo, las mordeduras de la araña violinista, Sí, claro. ¿no? O lo que nosotros llamamos loxocelismo, ¿no? Lo que también en este caso el accidente ofídico, ¿no? Cuando la mordedura de una serpiente, ¿no? Entonces, ese taller de Muy de fagoterapia, Chiapas muy, esto. no, muy común, ¿no? Nos Ese, faltarían los hongos. exactamente, ¿no? Ese taller de fagoterápicos hace que el médico tenga a bien saber y conocer cómo administrar los antídotos, ¿no? Y precisamente esos dos módulos viene una médico internista y toxicóloga de la ciudad de Puebla para poder en este caso darnos, ¿no? Y te decía, ¿no? Tenemos muchos módulos, tenemos por ejemplo el abordaje de la cetoacidosis diabética en urgencias, que es una de las complicaciones agudas más frecuentes que se puede dar, la hipoglucemia también, el manejo del paciente con trauma múltiple, el manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico también, y algo muy importante, el abordaje del paciente con infarto agudo del miocardio, ¿no? Que eso es una de las cosas que hemos detectado que con mayor frecuencia. En ¿no? Chiapas, veía un dato recientemente que las enfermedades del corazón son las que más cobran vidas. Es correcto, por los múltiples factores asociados y a veces, por ejemplo, la gente no encuentra respuesta porque dice, es que es deportista. Ah, bueno, pero pues a lo mejor algún antecedente genético o en algunas ocasiones los que tienen otros factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, sedentarismo, hace que también los predisponga a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este simposio está muy completo, es de un solo día, es de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Dónde? ¿Cuándo? Va a ser en el auditorio de la ciudad universitaria de Unicachi, la que está en el Libramiento Norte, ¿sí? Se pueden inscribir a través de los diferentes números que están en las publicaciones. ¿Todos? ¿Pueden ir todos? Todos, desde estudiantes de medicina, todos. En este caso hospital, enfermería, médicos de primer nivel, segundo nivel de atención. Cabe mencionar que todos los temas serán otorgados por médicos especialistas en medicina de urgencias, medicina interna, intensivistas y en este caso todos aquellos, yo te puedo decir que el 90% de la plantilla son chiapanecos, solo el 10% que es la toxicóloga que viene de la ciudad de Puebla, en este caso la doctora Leslie Moranchel García nos va a proporcionar esos temas de toxicología, pero el resto es la motivación que hace que también el propio profesional especializado en la medicina contribuya a la institución. Nos va muy bien, creo, ¿no? A los chiapanecos, o Chiapas tiene muy buenos médicos, me da la impresión, y creo que se ve justamente en esta innovación constante, en esta búsqueda constante de intercambio de conocimientos, como este simposio que están por realizar. Entonces, para que quede bien preciso, ¿dónde se tienen que registrar? ¿A partir de cuándo pueden hacerlo? A partir de estos momentos nos podemos dirigir a la página de Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas. Ahí van a encontrar todo. Esto es parte de la Cruz Roja, ¿no? Es correcto, así es. Esto es organizado por las áreas de servicios médicos y el área de capacitación. Es muy importante mencionar que tiene valor curricular. Y en este caso son 12 horas de valor curricular. Otorgado por una institución de medicina y en este caso
considero que es un buen momento para capacitarse y en base a la capacitación tener una oportunidad de salvar una vida, ¿no? Hace unos días en un espacio como este platicábamos sobre las nuevas generaciones, ¿no? Jóvenes y las nuevas generaciones, y particularmente las nuevas generaciones de comunicadores, ¿no? Y me preguntaban, pues, qué pensaba yo de estas nuevas generaciones y les compartí mi modesto comentario. Pero quisiera que usted me retratara desde su experiencia, ¿cuál es esta generación actual de médicos y médicas en Chiapas y qué deberían priorizar desde la experiencia que usted tiene? Mira, yo considero que desde el momento de tomar la decisión de estudiar medicina, que hay un compromiso. Y ese compromiso no es únicamente acudir a un aula, recibir clases, sino que el compromiso es de que a partir de ese momento sé que me voy a dedicar a salvar una vida, a tratar en algún momento dado de prolongar la vida, y algo que las nuevas generaciones deben de aprender es que la medicina se estudia todos los días, e independientemente de que ya soy egresado, de que en este caso ya trabajo o de que tengo una aspiración a hacer una especialidad, el médico no debe de dejar de actualizarse. Todos los días hay artículos médicos distintos, todos los días tenemos una opción de tratamiento distinta a las diferentes enfermedades que hoy nos aquejan. Entonces, por eso es muy importante que desde el primer día que pongo el pie en la universidad tenga un compromiso de que voy a servir a una comunidad, voy a servir a una sociedad, obviamente con las situaciones que tienen que ser retribuidas también, ¿no? Porque eso es así algo muy complejo de, no sé si viste ahorita en los memes, ¿no? Estoy esperando todos los regalos de las consultas que por WhatsApp me piden, ¿no? Sí. Y de que, oiga, le mando mis estudios, oye, amigo, ¿qué tratamiento Amiguito, necesito? como los que no saludan hace años. Y que de repente en algún momento dado eso, te digo, se vuelve un poquito más complejo, pero las nuevas generaciones se deben de enfocar a eso, ¿no? Sí, claro. Al compromiso, ¿no? Porque esas generaciones pues son las que nos van a atender en su momento. En su profesión, pues todo el mundo seguramente le pide diagnósticos express, y en la nuestra todo el tiempo nos preguntan si hay bloqueos, por ejemplo, ¿no? O en donde en algún momento dado puede ser de la zona de conflicto. Exacto, ¿no? Y a veces uno está como en la comodidad de su hogar. Exactamente, ¿no? Pero te digo, es una de las situaciones, y yo creo que todas las profesiones tienen un valor. Sí, eso claro. yo siempre lo he considerado, así como un comunicólogo, así como un abogado, así como un administrador. La responsabilidad es muy distinta, ¿no? La responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales de la salud es tratar de preservar la vida y salvarla, ¿no? Y entre públicas y privadas, ¿hay buenas escuelas? ¿Se sigue caracterizando Chiapas por ser un buen formador de médicos? Sí, mira, la institución es un pilar muy importante, ¿no? Yo te puedo decir, y con orgullo siempre lo voy a decir, no sé qué tanto se pudiese decir en No, de las adelante. universidades. Me dijeron que todo. Que todo, Me dijeron ¿no? que todo, y si no, Bueno, pues ya veremos. Yo le informo de eso. Exactamente, ¿no? Después pasa la cuenta, Sí. ¿no? Mira, yo soy orgullosamente egresado de la Cuna de Líderes de la Universidad Sí, claro. Salazar. Entonces, obviamente hay muchas opciones, ¿no? Yo te puedo decir que tengo excelentes amigos, médicos generales, médicos especialistas egresados de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. Y eso lo digo porque realmente también es un orgullo hacer la mención, y de las otras universidades que prácticamente empiezan a formar parte del protagonista en la formación académica, ¿no? Y sobre todo la universidad es el cimiento. Sí. Es algo equívoco y erróneo la percepción que tiene la gente para poder etiquetar en alguno de los casos que ciertas universidades no tienen el peso, pero depende de uno. O sea, por mucho. Las herramientas, tú como, por ejemplo, yo te puedo compartir la parte de la docencia.
tú les proporcionas o les brindas las herramientas a los estudiantes Ya ellos y ellos tienen que buscar, pero Lo sé. pues están más preocupados por el Facebook. Se lo digo a están mis más estudiantes. preocupados. Y si van a entrar a Facebook, bueno, pues cuando menos algo que valga la pena, ¿no? Exactamente, Sí, ¿no? sí, Ahorita sí. toda la revolución TikTok. Fíjense que también estudié allí en la Cuna del Lires un posgrado, una Ajá. maestría. También fue muy buena experiencia, la licenciatura en la UNACH y ahora un doctorado en otra institución, ¿no? Ya tengo muchas almas, ¿no? Pero de las tres puedo decir, y también como docente, que el estudiante también es la medida, ¿no? Claro. El estudiante, el futuro profesionista también debe de establecerse parámetros, e independientemente de la institución y de los maestros, es tu construcción como profesional. Sí, y prácticamente tú sabes que aleatoriamente es como un termómetro, ¿no? Como Sí, algo claro. que van midiendo, obviamente la situación de la competitividad, que en este caso de los egresados en las universidades, pero yo creo que depende mucho de tu objetivo en tu vida, Sí, claro, hasta donde tú puedes llegar a alcanzar, porque de repente a veces esto no es de suerte, esto es de que tú propiamente debes de construir tus planes, sí. y sobre todo es la cuestión que te va a permitir llegar hasta donde quieras alcanzar, Sí. ¿no? Entonces, de arriba no baja todo, ¿no? Es cuestión de construcción y percepción Exactamente. personal. Bueno, doctor, por favor, una vez más, doctor Javier, indíquenos cuándo va a ser este simposio, horarios y demás. Ok, perfecto. El segundo simposio en temas selectos de medicina de urgencias se llevará a cabo el día jueves 7 de noviembre del 2024 en las instalaciones del auditorio de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que se encuentra ubicado en el Libramiento Norte. Se pueden inscribir ya en la página de Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas. Ahí aparecen el flyer en donde pueden adquirir el link. Los costos son muy accesibles, estudiantes, técnicos en urgencias médicas, 300 pesos. Que le inviertan. Y en este caso, los médicos ya con título, cédula, los médicos generales, 800 pesos, ¿no? Le incluye una constancia con valor curricular por 12 horas, y en este caso lo más importante es el conocimiento y reforzar esos conocimientos que ya tenemos. En su profesión sobre todo, pero creo que en cualquier otra, la formación constante, la innovación constante es fundamental, sin duda. Así es, sí. Entonces, dijera por ahí, ¿no? Ya para ir concluyendo, ¿no? El que nada sabe, nada teme, ¿verdad? También. Entonces, y a veces de repente, pues ya le tocaba, ¿no? O ya así como que, pero pues llega el punto de decir, no es lo mismo que tu familiar esté en esa situación. Cuando te toca ya reflexionas. Entonces no lleguemos a ese punto. Definitivamente es una idea considerable. Es el doctor Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador estatal de servicios médicos en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas, a quien tuve el gusto de volver a entrevistar después de no sé cuántos años, pero bueno, que siempre está altamente vigente en los medios de comunicación. Le agradezco esa disponibilidad y por supuesto a nombre de Diario Ultimátum que nos haya acompañado en este espacio de la entrevista. A ti muy agradecido y nuevamente Diario Ultimátum por tomarnos en cuenta para esta entrevista. Y a usted por vernos, gracias por estar al pendiente de esta transmisión y continúe con los contenidos de Diario Ultimátum.